creían que 20,000 pesos era el precio de mi dignidad. Me lo dieron con una sonrisa de desprecio, en un sobre blanco y barato que se sentía frágil y sucio entre mis dedos. Estaban seguros de que con ese gesto habían eliminado el problema. Yo. Su problema. No sabían, no podían ni imaginar, que la pluma barata que me ofrecieron para firmar mi rendición sería la misma con la que yo, Renata Reyes, firmaría el acta de defunción de su futuro. Mi nombre es Renata. Para mi familia, era la oveja negra, la decepción silenciosa, la hija que nunca entendió que el verdadero valor residía en las apariencias. Mi hermano mayor, Damián, era el sol alrededor del cual giraba el universo de mi madre, Elodia. Él era el heredero, el prodigio destinado a llevar Artesanías Reyes, el negocio familiar, a nuevas alturas. O al menos, esa era la historia que se contaban a sí mismos mientras la empresa, el legado de mi padre Lázaro, se hundía lentamente en un mar de deudas y mala gestión. Yo, mientras tanto, era solo una sombra en la periferia, una programadora que jugaba con computadoras, un cajero automático personal al que acudían con excusas cada vez más patéticas. Pero cada peso que les transfería, cada humillación que soportaba en silencio, no era un signo de debilidad. Era una inversión. Era la recolección metódica de datos para el caso que llevaba años construyendo en la corte de mi propia mente. Y ese insulto de 20,000 pesos, no fue el final de mi historia. Fue el disparo de salida para la suya. Un año atrás, en la cena de Navidad, la casa olía a pino, a canela y a la densa tensión que siempre precedía a las actuaciones estelares de Damián. La mesa estaba impecablemente puesta, un despliegue de opulencia que Artesanías Reyes ya no podía permitirse. Mi madre, Elodia, flotaba por la habitación, rellenando copas de vino, su sonrisa tan tiesa y frágil como las figuras de porcelana que coleccionaba. Y entonces, le dije al cliente de Monterrey, señor, no está comprando solo una pieza de cerámica. Está comprando una generación de arte de Jalisco. Damián relataba su última victoria, gesticulando con una mano mientras con la otra sostenía su copa. Todos los tíos y primos asentían, hipnotizados. Yo sabía la verdad, ese gran contrato se había cerrado con un descuento del 40%, apenas cubriendo los costos de producción, solo para que Damián pudiera presumir de un gran volumen de ventas. Mi hermano era un maestro del teatro. Sabía cómo vender una ilusión. Su traje, seguramente pagado con el dinero que me había pedido la semana anterior para el aguinaldo de los artesanos, era perfecto. Su reloj brillaba bajo las luces del candelabro. Era la imagen del éxito, un éxito construido sobre mentiras y los sacrificios de otros. En un momento, su mirada se posó en mí, sentada al extremo de la mesa. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. ¿Y tú, hermanita? ¿Qué has hecho últimamente además de hacerte amiga de los robots? ¿Sigues con eso de, chasqueó los dedos, fingiendo olvidar, el código? Las risas contenidas de mis primos se sintieron como pequeños alfileres en mi piel. Antes, me habrían dolido. Ahora, solo sentía una fría curiosidad analítica. Estaba observando un ecosistema, estudiando a sus depredadores. Sigo en eso, Damián, respondí, mi voz tranquila, monótona. Una estrategia que había perfeccionado para no darles la satisfacción de una reacción emocional. Deberías venir a la empresa, Renatita, intervino mi madre, con ese tono de falsa preocupación que usaba como un arma. Tu hermano podría enseñarte un negocio de verdad. Algo tangible, algo que puedas tocar. No solo numeritos en una pantalla. Numeritos en una pantalla. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla con el pavo. Discretamente, deslicé mi teléfono bajo el mantel. Abrí la aplicación de mi portafolio de inversiones. Los numeritos en una pantalla me mostraban que, solo en ese día, mis acciones en una startup de inteligencia artificial habían generado el equivalente a las ganancias netas de Artesanías Reyes en los últimos 3 años. Cerré la aplicación. No sonreí. No había ninguna victoria en demostrarles algo que sus mentes eran incapaces de procesar. Mi éxito no era para ellos. Mi éxito era mi armadura, mi arma secreta.
quizás tengas razón, mamá, dije, levantando mi copa de agua. Brindo por los negocios tangibles. Y por Damián. Él infló el pecho, aceptando el brindis como un rey aceptando el tributo de un campesino. No tenía ni idea de que la plataforma de logística que utilizaba su cliente de Monterrey para rastrear esos productos tangibles se ejecutaba en un software desarrollado y licenciado por mi empresa, Fantasma, Innovatech Solutions. Él pagaba una suscripción mensual a una compañía en Delaware, sin saber que el dinero terminaba en la cuenta de la hermana a la que acababa de humillar. Cada éxito del que presumía, en parte, me lo debía a mí. Y esa era la ironía más deliciosa de todas. Ser el cajero automático de la familia Reyes tenía sus propios rituales. Nunca era una petición directa. Siempre venía envuelta en una capa de drama y manipulación emocional, un arte que mi madre había perfeccionado y que Damián había heredado con entusiasmo. Recuerdo la primera vez que fue una suma considerable. Hace unos 2 años. Damián me llamó, su voz teñida de una falsa desesperación. Renata, estoy en un aprieto terrible. Un proveedor nos adelantó una entrega y si no le pagamos mañana, nos corta el suministro. Sería el fin. Papá jamás lo perdonaría. La mención de mi padre era su golpe maestro. Lázaro Reyes había construido Artesanías Reyes desde cero, con sudor y un talento genuino. Su memoria era el santuario que ellos profanaban constantemente para sus propios fines. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, sabiendo que la respuesta ya estaba calculada. 100,000 pesos. Te juro que te los devuelvo en cuanto cerremos el trato con la gente de San Miguel. Le transferí el dinero sin más preguntas. 2 días después, vi una foto en su Instagram. Estaba en una boutique de lujo, mostrando un reloj nuevo. La descripción decía, celebrando el trabajo duro. Almohadilla emprendedor, almohadilla legado. El reloj costaba, casualmente, 110,000 pesos. No dije nada. Hice una captura de pantalla y la guardé en una carpeta encriptada en mi nube personal. La llamé, Evidencia, Transacción 001. El segundo episodio memorable fue orquestado por mi madre, unos 6 meses después. Me citó en su casa para un café. La mesa estaba puesta con las tazas de porcelana que solo usaba para ocasiones especiales o para pedir favores. Mi niña, comenzó, su mano cubriendo la mía con una suavidad que no sentía desde que era una niña. Estoy tan preocupada. El taller, los hornos viejos están fallando. Uno de ellos tuvo una fuga. Si no lo reparamos de inmediato, es un peligro para nuestros artesanos. La imagen que pintó era desoladora. Artesanos leales, hombres que habían trabajado con mi padre durante décadas, en peligro por un equipo defectuoso. ¿De cuánto estamos hablando, mamá? El técnico dice que son 250,000 pesos. Una fortuna. Tu hermano está destrozado, ¿no ha dormido? Esa misma tarde, le hice la transferencia a la cuenta de la empresa. Una semana más tarde, mi tía Chui, a quien mi madre detestaba pero con quien mantenía las apariencias, me llamó para ponerse al día. Ay, mija, vieras a tu mamá, dijo con su alegría chismosa. Anda de viaje con sus amigas en un spa de Cuernavaca. Dice que es para recargar energías para el negocio. Se ve que les está yendo de maravilla. Una búsqueda rápida en Facebook confirmó la historia. Ahí estaba Elodia, en bata de baño, con pepinos en los ojos, sonriendo a la cámara. El paquete, renovación total, de ese spa costaba 240,000 pesos. Captura de pantalla. Evidencia, transacción 002. No era por el dinero. Para entonces, esa cantidad era, para mí, un gasto operativo. Era la descarada falta de respeto. La facilidad con la que mentían, no solo a mí, sino a la memoria de mi padre. Cada peso que me sacaban era un ladrillo más en el muro que construían entre nosotros. Y cada mentira que documentaba era una carga de dinamita que yo colocaba pacientemente en la base de ese muro. Estaba esperando el momento justo para presionar el detonador. Decidí visitarlos un martes por la tarde, una visita no anunciada,
que era mi forma de realizar auditoría sorpresa a su realidad. Los encontré en la sala, discutiendo sobre el color de un nuevo sofá que claramente no podían permitirse. El terciopelo azul es más elegante, Damián, insistía mi madre. Pero el gris combina con las cortinas, mamá. Entré sin hacer ruido. Hola, dije. Saltaron como si hubieran visto un fantasma. Renata. Hija, qué sorpresa. Dijo Elodia, recuperando la compostura al instante. Justo hablábamos de redecorar un poco para darle un aire nuevo a la casa. Para atraer la buena energía al negocio. Pura fachada. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era una videollamada programada. Me disculpé y me aparté a un rincón del patio, buscando privacidad. En la pantalla apareció el rostro de Jonathan Mears, el CEO de una de las firmas de logística más grandes de Norteamérica. Renata, good to see you, dijo. Su fondo era una oficina panorámica en Chicago. The Board Lab de Final Proposal. The efficiency projections are off the charts. We're ready to sign. That's excellent news, Jonathan, respondí, cambiando al inglés fluido y técnico que era mi segundo idioma. My legal team will forward the final paperwork by end of day. We're looking at a full rollout for Q3, as planned. Estábamos hablando de una adquisición. Mi compañía, Innovatec, estaba a punto de absorber una startup de software de rastreo, un acuerdo de 8 cifras. Era la culminación de un año de trabajo. Fantastic. You run a tight ship, Reyes. Talk soon. Colgué, sintiendo esa descarga de adrenalina que solo viene con un logro de esa magnitud. Al darme la vuelta, vi a Damián de pie en el umbral de la puerta, con una taza de café en la mano y una mueca de burla. ¿Presumiendo con tus amiguitos gringos? Dijo, arrastrando las palabras. ¿Qué les vendes ahora? ¿Unos tapetes por internet? Sentí una punzada de ira, pero la controlé. La transformé en energía fría. Algo así. Un trabajo extra, hermano. Para pagar las cuentas. Él se rió, una risa hueca y condescendiente. Bueno, mientras te alcance para ayudar a la familia de vez en cuando, dejó la frase en el aire, una amenaza velada, un recordatorio de mi deber. Asentí lentamente. Siempre, Damián. Para la familia, siempre. Regresó a la sala para seguir discutiendo sobre el sofá. No tenía idea de que la llamada con amiguitos gringos acababa de cerrar un trato que valía 50 veces el valor total de Artesanías Reyes. No entendía que su mundo, con sus sofás de terciopelo y sus pequeñas estafas, era una maqueta, un juego de niños al lado del universo en el que yo operaba. Y eso me daba una ventaja absoluta. Él jugaba a las damas y yo, al ajedrez tridimensional. Y su rey estaba a punto de entrar en jaque mate. La llamada que lo cambió todo llegó un jueves por la mañana. Era un número desconocido. Contesté con la eficiencia habitual de mi vida laboral. Diga. ¿Señorita Renata? La voz al otro lado era joven, temblorosa, ahogada por el llanto. Soy Lucía. La hija del señor Ramiro. Mi corazón dio un vuelco. El señor Ramiro. El capataz del taller de mi padre. Un hombre con manos callosas y una lealtad tan sólida como la madera de mezquite que trabajaba. Después de la muerte de papá, él había sido una especie de abuelo sustituto para mí, la única persona en ese taller que me miraba y veía a la hija de Lázaro, no a la hermana rara de Damián. Lucía, ¿qué pasa? ¿Está bien tu papá? No. No, señorita, sollozó. Está en el hospital. Le dio un infarto. Los doctores dicen que necesita una cirugía de corazón, un bypass, urgente. Sentí un frío helado recorrer mi espalda. Por supuesto, lo que necesiten. El seguro de la empresa debe cubrirlo todo. Mi padre se aseguró de eso. Hubo una pausa, y luego un sollozo más fuerte. Ese es el problema, señorita Renata. Fui a la oficina. Hablé con su hermano.
Dijo que como mi papá ya no está trabajando activamente, la empresa no tiene ninguna obligación. Dijo que la póliza ya no lo cubre. El aire se escapó de mis pulmones. Era mentira. Una mentira vil y cruel. Recuerdo perfectamente la tarde en que mi padre, ya enfermo, nos sentó a Damián y a mí. Ramiro ha dado su vida a esta familia, dijo con voz débil pero firme. Cuando yo no esté, su bienestar es su responsabilidad. Su seguro médico y su pensión son sagrados. ¿Entendido? Ambos asentimos. Yo lo tomé como un juramento. Damián, aparentemente, lo tomó como una sugerencia. ¿Cuánto es la cirugía? Pregunté, mi voz ahora era cortante, desprovista de emoción. Casi 500,000 pesos, señorita. No sabemos qué hacer. 500,000 pesos. Sabía, por los estados de cuenta que mi abogado conseguía discretamente, que la empresa tenía el triple de eso en el banco. Era dinero que Damián guardaba para el enganche de un nuevo BMW que había estado viendo. Lucía, dije, y mi voz era tan afilada como un cincel. No te preocupes por el dinero. Ve al hospital, diles que procedan con todo lo necesario. Yo me encargo. Llama a este número, le di el contacto de mi asistente personal. Él arreglará todo. Tu papá tendrá la mejor atención. Gracias, señorita, gracias. Dios la bendiga. Colgué. No sentí tristeza. No sentí rabia. Lo que sentí fue una claridad absoluta, una resolución tan pura y dura como el diamante. Habían cruzado una línea. No era por el dinero. No era por las mentiras. Era porque habían tomado el legado de mi padre, su decencia, su honor, y lo habían escupido. Habían puesto un precio a la vida de un hombre bueno, y ese precio era un coche de lujo. En ese momento, Damián y Elodia dejaron de ser mi familia. Se convirtieron en un problema que necesitaba ser resuelto. Y yo era, por encima de todo, una experta en resolver problemas. Conduje hasta la casa familiar rompiendo todos los límites de velocidad. No toqué el timbre. Usé mi vieja llave para entrar. El sonido de la puerta abriéndose los sobresaltó. Estaban en el comedor, revisando catálogos de cocinas de lujo. La hipocresía era tan palpable que casi me ahogo. Tenemos que hablar, dije, mi voz resonando en el silencio. Elodia se levantó, una expresión de fastidio en su rostro. Renata, ¿qué maneras son esas de entrar? Estamos ocupados. El señor Ramiro está en el hospital. Tuvo un infarto, lancé las palabras como piedras. Damián ni siquiera levantó la vista del catálogo. Qué lástima. Espero que se mejore. Necesita una cirugía. Una que tú te negaste a pagar. Ahora sí me miró. Sus ojos, fríos. Es un asunto de negocios, Renata. Ya no es empleado. No podemos hacernos cargo de las enfermedades de todo el mundo. Él no es todo el mundo. Mi voz se quebró por primera vez. Es el hombre que estuvo al lado de papá durante 40 años. Papá te hizo prometerlo. Papá era un sentimental, no un hombre de negocios, dijo Damián con desdén. Si hubiera seguido sus métodos, estaríamos en la quiebra desde hace años. ¿Y esto te parece mejor? Repliqué, mi voz subiendo de volumen. ¿Dejar morir a un hombre leal para poder comprarte un coche nuevo? Cuida cómo me hablas. Saltó Damián, poniéndose de pie. Yo soy el que ha mantenido este barco a flote mientras tú juegas a ser la genio incomprendida. Tú no has hecho nada por esta familia. Nada. Me reí, una risa amarga y sin alegría. ¿Quieres que revisemos las transferencias bancarias de los últimos 2 años, Damián? ¿Quieres que calculemos cuánto de tu éxito ha sido financiado por mis jueguitos? Se quedó pálido. Mi madre intervino, su voz un siseo venenoso. Ya basta, Renata. Siempre has sido una envidiosa. Celosa del talento de tu hermano,
de su carisma. Él es el alma de esta familia. Él es el legado de tu padre. El legado de mi padre era la lealtad. La decencia. Valores que ustedes no conocen. Papá estaría avergonzado de ti, Damián. Fue como si hubiera abofeteado a mi madre. Su rostro se contrajo en una máscara de furia pura. Se acercó a mí, su dedo índice apuntando a mi pecho. No te atrevas a hablar de tu padre, escupió las palabras. Él estaría avergonzado de ti. De la hija rara y resentida en la que te has convertido. Nunca encajaste, nunca entendiste lo que significa ser un reyes. Y entonces, lo dijo. La frase que se grabaría a fuego en mi memoria, la sentencia que firmaría su propio destino. Con los ojos inyectados en odio, gritó, tú no mereces nada de esta familia, ni siquiera mencionar el nombre de tu padre. El silencio que siguió fue absoluto. En ese instante, todo el dolor, toda la humillación acumulada durante años, se cristalizó en una sola cosa, una fría y perfecta calma. Ya no había nada que salvar. No había lazos que proteger. Solo había una transacción que completar. Planeamos vender el terreno del taller, añadió Damián, recuperando su arrogancia. La constructora nos da una fortuna. Pero no te preocupes, pensamos en ti. Te daremos una limosna, una pequeña parte para que puedas empezar de nuevo. Lejos de aquí. Asentí lentamente, procesando la información. Vender el lugar donde mi padre había creado todo, donde el señor Ramiro había dejado su vida. Era el último sacrilegio. Y yo iba a detenerlo. Después de la detonación de mi madre, la atmósfera en la habitación se volvió extrañamente tranquila, como la calma que precede a un huracán. Damián, interpretando mi silencio como una derrota, adoptó un aire de magnanimidad condescendiente. Mira, Renata, dijo, caminando hacia el escritorio de caoba de mi padre, el mismo escritorio desde el que Lázaro había dirigido la empresa con honestidad durante 30 años. No queremos que esto sea más difícil de lo necesario. Entendemos que es un golpe para ti. Abrió un cajón y sacó un sobre blanco, liso. Lo sostuvo entre el pulgar y el índice como si fuera algo sucio. Caminó de regreso hacia mí y me lo extendió. Toma. Hay 20,000 pesos ahí dentro. Considéralo un adelanto. Un gesto de buena voluntad para que puedas ir buscando un lugar y no nos molestes mientras cerramos el trato con la constructora. Miré el sobre. Luego miré su rostro, rebosante de un triunfo mezquino. Miré a mi madre, que asentía con la cabeza, con una expresión de dura satisfacción, como si estuviera presenciando un acto de justicia necesario. 20,000 pesos. El precio que le ponían a mi silencio. El precio de mi exilio. El precio de la vida del señor Ramiro. Extendí la mano y tomé el sobre. Mis dedos no temblaron. Mi rostro no mostró ninguna emoción. Era una máscara de hielo. Sentí el grosor de los billetes a través del papel. Lo sostuve por un momento. De acuerdo, dije. Mi voz era un susurro, apenas audible, pero tan afilada como el borde de un cristal roto. Una sonrisa de alivio se extendió por el rostro de Damián. La tensión en los hombros de mi madre se disipó. Habían ganado. La rara, la problemática, finalmente había sido domesticada. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía deliberado, pesado. No era una retirada. Era un avance táctico hacia un nuevo campo de batalla. Al llegar a mi coche, un Mercedes negro mate que ellos creían que pagaba a plazos con mi sueldito, me senté en el asiento del conductor. No lloré. No grité. Abrí la guantera y saqué un cuaderno de notas y una pluma Montblanc, un regalo que me había hecho a mí misma cuando Innovatec firmó su primer contrato millonario. No llamé a una amiga para desahogarme. Hice una llamada de negocios. Marcó el número de mi abogada y mejor amiga, Ximena. Contestó al primer tono. ¿Ximena? Soy Renata. Ren, ¿estás bien? Te oigo rara. Estoy perfectamente, dije,
Y mi voz era la de un aseo a punto de ejecutar una adquisición hostil. Inicia el protocolo, tierra quemada. Ahora. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego escuché el sonido de un teclado. Recibido. Activando el protocolo. ¿Estás segura, Renata? Una vez que hagamos esto, nunca he estado más segura en mi vida, la interrumpí, mirando por el retrovisor la casa que una vez fue mi hogar. Van a aprender lo que realmente significa ser un Reyes. La semana siguiente fue, para Damián y Elodia, una celebración silenciosa. Creyeron que mi aceptación del sobre era el punto final de un largo y molesto capítulo. Veía sus publicaciones en redes sociales, Damián probándose un coche nuevo, para el futuro de la empresa, Elodia compartiendo artículos sobre la importancia de la unidad familiar, con una hipocresía que rayaba en lo artístico. Estaban tan inmersos en su victoria que no vieron el tsunami que se formaba en el horizonte. Mientras tanto, mi mundo era un hervidero de actividad controlada. Mi equipo legal, liderado por Ximena, trabajaba día y noche. El protocolo, tierra quemada, era un plan que habíamos diseñado años atrás como una contingencia teórica, una especie de botón nuclear legal. Ahora, era una realidad. El plan se basaba en un hecho simple que Damián, en su arrogancia, había ignorado. Para financiar su estilo de vida y cubrir sus errores de gestión, había solicitado varios préstamos para Artesanías Reyes. Los bancos tradicionales lo habían rechazado por el alto riesgo, así que recurrió a un fondo de inversión privado llamado Soluciones Financieras Vesta, que le ofreció el dinero rápidamente, aunque con tasas de interés altísimas y cláusulas draconianas. Lo que Damián no sabía era que Soluciones Financieras Vesta era una subsidiaria de Innovatech Solutions, creada precisamente para este tipo de adquisiciones estratégicas. Cada préstamo que firmó, cada contrato que rubricó sin leer la letra pequeña, lo estaba atando más y más a mí. Una de esas cláusulas, la 1138b, estipulaba que, en caso de 3 impagos consecutivos o de la violación de los términos de buena fe empresarial, como poner en riesgo la viabilidad de la empresa para beneficio personal, el acreedor tenía el derecho de ejecutar la opción de compra de la totalidad de los activos de la empresa por el valor nominal de la deuda pendiente. Damián había incumplido los pagos 2 veces. Y negarse a pagar el seguro médico de un empleado clave como el señor Ramiro, poniendo a la empresa en riesgo de una demanda laboral devastadora, era una violación flagrante de la buena fe empresarial. Teníamos todo lo que necesitábamos. El viernes, Ximena llamó a Damián. Su tono fue profesional, casi amable. Señor Reyes, le hablo de parte de mi clienta, Renata Reyes. Entiende que, para formalizar su renuncia a cualquier derecho sobre los bienes familiares, es necesario firmar unos documentos ante notario. Mi clienta está dispuesta a hacerlo el próximo lunes a las 10 de la mañana en su domicilio, para su comodidad. Damián, eufórico, aceptó de inmediato. Vio la reunión no como una formalidad, sino como su coronación. El acto final de su triunfo. Perfecto, abogada, dijo, y pude imaginar su sonrisa petulante. Dígale a Renata que sea puntual. Ah, y vendrán unos socios de negocios. Vamos a firmar otro acuerdo importante justo después. Socios de negocios. La constructora. Quería que yo presenciara cómo vendía el legado de nuestro padre. Quería que el último recuerdo que tuviera de mi familia fuera mi humillación definitiva. Perfecto, pensé, colgando el teléfono después del informe de Ximena. El escenario está listo. Que comience la función. El lunes a las 10 en punto, aparqué mi coche a una cuadra de la casa familiar. No por sentimentalismo, sino por estrategia. Quería llegar a pie, observar, ser la persona que ellos esperaban ver, la hermana insignificante. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Era Damián, vestido con su mejor traje. Detrás de él, Elodia sonreía, una anfitriona perfecta para su propia fiesta de la victoria. En la sala, sentados en el sofá de terciopelo azul que finalmente habían comprado, estaban 2 hombres de aspecto caro, los representantes de la constructora. El notario, un hombre mayor amigo de la familia, ya estaba en la mesa del comedor, con los documentos extendidos. Renata, qué bueno que llegas, dijo Damián,
su voz goteando falsa cordialidad. Pasa, pasa. Te presento a los señores Valdés y Romero. Son los caballeros que van a convertir el viejo taller en algo productivo. Asentí a los hombres, que me miraron con una mezcla de curiosidad y lástima. Para ellos, yo era solo una nota a pie de página en su lucrativo acuerdo inmobiliario. Me senté a la mesa. Damián me deslizó los papeles. Renuncia voluntaria de derechos hereditarios. Tomé la pluma. El silencio en la habitación era denso, expectante. Todos esperaban mi firma, el trazo final que me borraría de sus vidas. Justo cuando la punta de la pluma tocó el papel, sonó el timbre. Un sonido claro, fuerte, autoritario. Damián frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien más, mamá? No, que yo sepa, respondió Elodia, confundida. La empleada doméstica fue a abrir. Un momento después, apareció en el umbral de la sala un hombre que cambió instantáneamente la atmósfera de la habitación. Era alto, de unos 50 años, con el pelo plateado perfectamente peinado y un traje oscuro que costaba más que el coche de Damián. Irradiaba una autoridad fría y corporativa. No era un invitado. Era un ejecutor. Buenos días, dijo, su voz profunda y sin emociones. Busco al señor Damián Reyes. Damián se puso de pie, un poco intimidado. Soy yo. ¿Quién es usted? El hombre entró en la sala, sus zapatos italianos no hacían ruido sobre la alfombra. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Mi nombre es Fausto Cienfuegos. Soy el representante legal de Innovatec Solutions. Y también el principal acreedor de Artesanías Reyes. El nombre, Innovatec, no significó nada para ellos. Pero la palabra, acreedor, cayó en la habitación como una piedra de granito. La sonrisa de Damián se congeló. Elodia se llevó una mano a la garganta. Los señores de la constructora intercambiaron una mirada incómoda. El licenciado Fausto, como le gustaba que le llamaran, era el jefe del departamento legal de mi empresa. Un tiburón legendario en el mundo corporativo de la Ciudad de México. Y estaba aquí para cobrar una deuda. Pero no era una deuda de dinero. Era una deuda de sangre, y se iba a pagar con todo lo que ellos poseían. El invitado sorpresa había llegado, y el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El licenciado Fausto actuaba con la precisión de un cirujano. Abrió su maletín de piel y sacó una carpeta gruesa, colocándola sobre la mesa con un sonido seco y definitivo. Señor Reyes, comenzó, su voz era un bisturí cortando el tenso silencio, como usted sabe, Artesanías Reyes tiene una línea de crédito activa con mi cliente, Soluciones Financieras Vesta. Damián asintió, visiblemente nervioso. ¿Vesta? Sí, claro. Hay un pago un poco retrasado, pero... Hay dos pagos retrasados, señor Reyes, corrigió Fausto sin pestañear. Además, hemos sido informados de una flagrante violación de la cláusula 1138b del acuerdo de préstamo, referente a la buena fe empresarial. ¿De qué diablos está hablando? Espetó Damián, su arrogancia luchando por salir a flote. Yo dirijo esta empresa perfectamente. Negarle el seguro médico a un empleado con 40 años de antigüedad, que sufre una condición cardíaca potencialmente mortal, ¿le parece dirigir la empresa perfectamente? Replicó Fausto, su voz gélida. Eso, señor Reyes, se llama negligencia. Pone a la empresa en riesgo de una demanda multimillonaria que la llevaría a la bancarrota instantánea. Es una violación directa de los términos que usted firmó. Damián abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los señores Valdés y Romero, de la constructora, empezaron a guardar sus cosas discretamente. El negocio olía a podrido. Debido a estas violaciones, continuó Fausto, imperturbable, mi cliente ha decidido ejercer la opción contractual de adquisición total. Según los términos firmados por usted, tenemos el derecho de tomar posesión de todos los activos de Artesanías Reyes, incluyendo la marca, las propiedades y el inventario, por el valor total de la deuda pendiente. Eso es ridículo. No pueden hacer eso.
gritó Elodia, poniéndose de pie. Esta empresa es nuestra. Era suya, señora, dijo Fausto, sin mirarla. Ahora, es propiedad de Soluciones Financieras Vesta. ¿Y por extensión? Se detuvo, creando un silencio dramático. Damián, desesperado, finalmente estalló. ¿Y quién diablos es el dueño de Vesta? Quiero hablar con él. Esto es un robo. Fue mi momento. Lentamente, retiré la pluma del papel de renuncia. Saqué de mi bolso una sola tarjeta de presentación. Era de un minimalismo brutal, fondo negro, letras blancas. La deslicé por la mesa de caoba hasta que se detuvo justo frente a Damián. Él bajó la vista. La leyó. Sus ojos se abrieron con incredulidad. La leyó de nuevo. Levantó la cabeza, su rostro una máscara de confusión y pánico. En la tarjeta ponía: Renata Reyes, CEO y fundadora, Innovatech Solutions. Soluciones Financieras Vesta, dije, mi voz tranquila pero resonando con el poder de 1000 ejércitos, es una subsidiaria de Innovatech. Mi subsidiaria. El mundo de Damián se vino abajo en ese instante. Pude verlo en sus ojos, el recuerdo de todas las veces que se había burlado de mi trabajo, de mis jueguitos, de mis amiguitos gringos. Todas las piezas encajaron en su mente con la violencia de un choque de trenes. Todo el dinero que has estado pidiendo prestado a ese fondo de inversión de alto riesgo, durante los últimos 2 años, continué, saboreando cada palabra, era mío. Cada vez que me pedías dinero para pagar a los artesanos, y te comprabas un reloj, yo lo sabía. Cada vez que mamá fingía una emergencia para irse de spa, yo lo sabía. Cada mentira, cada engaño, ha sido cuidadosamente documentado. Señalé la carpeta del licenciado Fausto. Y ahora, todo ese éxito del que tanto has presumido, toda esta empresa que has dirigido hacia el abismo, también es mío. El sonido que siguió a mi revelación no fue un grito, ni un sollozo. Fue el sonido sordo de la realidad colapsando. La mandíbula de Damián, literalmente, se desencajó. El color huyó de su rostro, dejándolo de un tono grisáceo, ceroso. Los papeles de renuncia que tenía en la mano se deslizaron de sus dedos y cayeron al suelo, esparciéndose alrededor de sus caros zapatos como hojas muertas. Se dejó caer en su silla, no como alguien que se sienta, sino como un edificio que se derrumba sobre sus propios cimientos. Elodia, por su parte, se quedó de pie, petrificada. Su mano, enjollada y perfectamente cuidada, se aferraba al respaldo de una silla como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno, como un pez fuera del agua. Su mirada iba de mi tarjeta de presentación sobre la mesa, a mi rostro, y luego al del licenciado Fausto, buscando desesperadamente una negación, una explicación que no fuera la monstruosa verdad que acababa de aplastarla. La máscara de matriarca controladora se había hecho añicos, revelando solo a una mujer vieja y aterrorizada. Los señores Valdés y Romero, de la constructora, ya no intentaban ser discretos. Se levantaron, murmuraron una disculpa inaudible y salieron de la casa casi corriendo. El olor del desastre era algo que los hombres de negocios como ellos podían detectar a kilómetros. El notario, amigo de la familia, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo, y miró a Damián con una profunda decepción antes de empezar a recoger sus cosas en silencio. Nadie quería ser testigo de la autopsia de la familia Reyes. El silencio en la habitación era total, roto solo por la respiración agitada y superficial de mi hermano. El gran Damián Reyes, el heredero, el sol del universo de mi madre, se había extinguido. Y en su lugar, solo quedaba un hombre roto, ahogándose en la comprensión de su propia y monumental estupidez. Dejé que el silencio se asentara, que hiciera su trabajo. Luego, me puse de pie. Mi postura cambió. Ya no era la hija encorvada, la hermana invisible. Me erguí, y en ese momento, no era Renata Reyes. Era la CEO de Innovatech. Licenciado Fausto, dije, y mi voz era la que usaba en mi sala de juntas, clara, autoritaria, final. Por favor, proceda. Fausto asintió.
Como nueva y única propietaria de Artesanías Reyes, mi clienta desea anunciar sus primeras directivas. Me giré para mirar a mi madre y a mi hermano. Mis ojos no contenían odio. Ni siquiera ira. Contenían algo mucho peor, la indiferencia de un ejecutivo revisando una línea de producción defectuosa. Directiva número 1, comencé. La propuesta de venta del terreno del taller a la constructora Valdés Romero queda cancelada de forma inmediata y permanente. El taller no se vende. Es el legado de Lázaro Reyes, y será preservado. La mirada de Elodia se llenó de un atisbo de esperanza. Quizás pensó que había un camino de regreso, una negociación. Aniquilé esa esperanza al instante. Directiva número 2. A partir de este momento, se aprueba un fondo de emergencia para cubrir la totalidad de los gastos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación del señor Ramiro. Además, se le restituirá su plan de pensión vitalicio, con un aumento del 20% como compensación por los daños morales causados. El licenciado Fausto se encargará de que reciba una disculpa formal por escrito de parte de la empresa. Damián levantó la cabeza, una chispa de su antigua arrogancia intentando encenderse. No puedes, puedo, lo corté en seco, mi voz era acero. Yo soy la empresa ahora. Tú no eres nada. Finalmente, el golpe de gracia. La pieza final de mi obra maestra de venganza. Abrí mi bolso y saqué mi chequera personal, la que estaba ligada a mi cuenta privada, no a la de la empresa. Tomé la misma pluma con la que se suponía que iba a firmar mi exilio. Consulté una nota en mi teléfono. Era la tasación oficial más reciente de la casa familiar, la que Damián había ordenado para la venta del sofá. Escribí la cantidad exacta en el cheque, 5 millones de pesos. Firmé con un trazo seguro. Arranqué el cheque y lo coloqué suavemente sobre la mesa, encima de mi tarjeta de presentación. Esto es por la casa, dije, mi voz ahora era un susurro, pero un susurro que llenaba cada rincón de la habitación. Ya no es su casa. Es mía. Mi abogado se pondrá en contacto con ustedes para formalizar la transacción. Los miré a los dos, a las ruinas de las personas que una vez llamé familia. Considerando su repentina falta de ingresos y de vivienda, les daré un plazo generoso. Tienen 30 días para desalojar. La historia termina conmigo, de pie, sola en el centro de la sala de esa casa, semanas después. El eco de mis pasos sobre el suelo de madera es el único sonido. El sofá de terciopelo azul se ha ido. Las frágiles figuras de porcelana de mi madre, también. Todo lo que queda de ellos son los espacios vacíos y el débil olor a derrota. He salvado el taller. El señor Ramiro se está recuperando de su cirugía, y su familia me envía fotos de su progreso cada día. He salvado el legado de mi padre. Pero para hacerlo, he tenido que aniquilar a mi familia. Mi madre y mi hermano, por supuesto, no se han ido en silencio. Le cuentan a todo el que quiera escuchar que soy un monstruo sin corazón, una víbora que esperó el momento justo para morder, que les robé la herencia que por derecho les pertenecía. Algunos les creen. Me he convertido en la villana de su historia. A veces, por la noche, miro el retrato de mi padre que ahora cuelga sobre la chimenea, el único objeto que pedí que se quedara. Sus ojos parecen preguntarme si hice lo correcto. Salvé su honor, pero destruí su familia. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. Después de años de humillación, después de que pisotearan la decencia y pusieran precio a la vida de un hombre leal, díganme, por favor, ¿fui yo la villana?